Hola gente, bienvenidos a NoScope Devs. Hoy les tenemos un video nuevo sobre Flutter. Hoy vamos a estar hablando principalmente de cómo es Flutter debajo de su capucha o de su carpa para ver cómo es que funciona el framework por dentro y vamos a estar viendo un poquito del código que tiene. Aquí está Elian acompañándome Hola, Devs. y vamos a estar hablando pues de estos temas. Primeramente queremos presentarle algunos como conceptos principales que debemos de saber antes de utilizar Flutter, así como para entender cómo es el funcionamiento y cuando veamos el código no nos quedemos totalmente perdidos. Entonces por aquí tenemos tres conceptos súper importantes. Bueno, ya sabemos que en Flutter se habla de que todo es un widget, pero realmente más que un widget y más que el árbol de widgets que todos conocemos, Flutter consiste en tres árboles principales y tres conceptos principales. Está el de widget, el de element y el de render object, que están totalmente entrelazados. El widget básicamente es como una capa donde nosotros interactuamos, ¿verdad? Es la capa con la que nosotros usualmente interactuamos del framework y en ella nosotros definimos pues las configuraciones, que podría ser por ejemplo en el caso de un container, una altura, una anchura, color, etcétera. Y básicamente eso es para lo que nos sirve el widget, pues para guardar la configuración. Y es el API pública pues que nosotros manejamos. Después está el element, que el element es, por así decirlo, lo que guarda la referencia al widget ya en el árbol. Entonces cada vez que nosotros creamos un widget, creamos un element que es el que contiene la referencia a ese widget y es pues la parte real, por así decirlo, del UI. El widget es como una capa más ligera arriba, solo para que nosotros interactuemos. Y después tenemos el render object, que el render object es como tal el objeto que nosotros o mejor dicho que Flutter pinta en pantalla. Entonces el render object es lo que recibe toda la configuración que nosotros le mandamos del widget y el que se encarga pues de componer y de pintar todos los píxeles pues, en la pantalla. Bueno, aquí tenemos una aplicación súper simple. Esto es más o menos lo más simple que podemos ir con una aplicación en Flutter, donde tenemos el main que, como ya sabemos, siempre llama al método de runUp y runUp recibe pues siempre un widget. En este caso un center que tiene un rich text, que tiene un text band pues, que dice hello world. Es demasiado simple. Aquí podemos ver qué es lo que hace runUp por dentro. RunUp recibe un widget que puede ser desde un Material App, un Cupertino App, hasta algo súper simple como un center, como lo veíamos en el ejemplo anterior. Y llama al binding de los widgets de Flutter. Y esto lo que hace básicamente es que setea un widget raíz o el root widget, pues, que es el que recibe como argumento la función de runUp. Y simplemente lo que hace es llamar una función después de que setea ese widget y esa función se llama schedule warm up frame, que es simplemente para que la aplicación pues ya esté, por así decirlo, calentada para que se pueda correr. Ok, entonces aquí vemos más o menos cómo se asigna todo en los tres árboles. Tenemos el rich text que recibe la configuración pues, del texto del string que nosotros le pasamos, que es hello world. Crea el elemento como un object element y después pasa a renderizarse en el render object con la configuración que nosotros le pasamos del hello world. Ya con Marcos vimos un ejemplo súper sencillo de un app, pero pues eso nos quedamos muy básico. Ya lo único que sabemos es que cada vez que nosotros ponemos widgets, estos widgets solo es la parte con la que interactuamos, pero se dividen entre árboles, el widget tree, el element tree y el render object tree. Okay, en este caso tenemos la misma aplicación súper sencilla, pero llamamos dos veces a runUp. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a tener ese rich text con el text span que dice hello world, pero después de eso vamos a cambiar ese rich text, vamos a cambiar, perdón, el texto del text span a hello Shanghai. Entonces, ¿cómo hace esto Flutter? Y aquí es donde entra la parte interesante, porque al inicio nos podemos preguntar por qué estamos utilizando tres árboles cuando podríamos hacer todo esto en un solo árbol. Esta funcionalidad viene aquí en Flutter, en ese under the hood existe una función que se llama canUpdate. Entonces pueden ver que esa función lo que hace es comparar el old widget, o sea, el widget que vamos a reemplazar
y ve su runtime type, que es para ver el tipo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un rich text y en el nuevo widget tenemos otro rich text. Entonces también hace una comparación de las keys, pero en este caso no tenemos keys, entonces no hay problema. Lo que está pasando cuando hacemos esta comparación de runtime type es que Flutter ve que tenemos el mismo tipo de widget, que en este caso un rich text. Entonces automáticamente hace una verificación para ver que puede reutilizar todo el element tree y el render object tree para ese widget. Entonces no hay necesidad de construir los otros dos árboles, sino lo único que hace es reemplazar en el widget tree ese rich text que teníamos previamente con Hello World y lo reemplaza con el nuevo rich text que es Hello Shanghai. Entonces, después de hacer esto, lo único que tiene que hacer es actualizar los datos de la configuración que hacemos en el widget, que es lo que nosotros modificamos en nuestro código, a Hello Shanghai. Y automáticamente el element tree y el render object tree para este widget se actualizan. Por lo que no necesitamos hacer un rebuild de todo nuestro tree. Y aquí es donde entra la gran funcionalidad de Flutter, porque en este ejemplo se ve muy sencillo, pero cuando tenemos un app muy grande con cientos y cientos de widgets, al modificar datos así, y como no cambiamos el tipo de widget, no hay necesidad de hacer una reconstrucción completa de nuestros árboles, sino que lo único que hacemos es actualizar estos datos de la configuración del widget. Y al final tendríamos 3 árboles que quedan de esta manera, donde el único que cambiamos fue en el widget tree por el nuevo rich text que es Hello Shanghai, y los dos otros árboles lo único que hacen es actualizarse. Bueno, esos fueron los conceptos principales que queríamos aclarar antes de empezar a meternos en el código de Flutter. Y les vamos a dejar en la descripción los links a las slides de donde sacamos esta información y al video que pueden ver que está en inglés de parte del Flutter team. Bueno, aquí tenemos abierto el proyecto de Flutter, el framework precisamente, y podemos ver que pues hay bastantes archivos que realmente no vale la pena destacar, pues porque son archivos de configuración y alguno de lo que habíamos hablado en CodeStyle, por ejemplo lo de Analysis Options para ver todas las reglas que ellos ocupan construyendo este código. Pero bueno, primeramente nos vamos a meter a los packages, que ahí donde vemos es la primera parte del diseño del framework como tal, que tiene un diseño en base a packages, pues, y todo, por ejemplo, el package de Flutter Test, el de Flutter Localizations, todos vienen de esa manera integrados de esa forma. Principalmente el que nos vamos a meter, pues, al del framework como tal, que es el de Flutter. Y podemos ver que en el lib tenemos primeramente todas estas carpetas que son todas las librerías que contienen. Y ellos lo que hacen es que la exportan mediante estos archivos. Aquí podemos ver todos los archivos que ellos mandan a exportar, que son parte de cada librería que definen. Aquí tenemos una de las famosas, pues, que es Cupertino. Aquí pueden venir incluso a que este sea su catálogo de widgets de Cupertino, y de esa manera se lo aprenden también, así que siempre es bueno revisar esto. Y acá pues tenemos la parte principal, pues. En general nosotros tenemos Foundation, que Foundation es como la primera parte. Aquí podemos ver que hay archivos, por ejemplo, que contienen los isolates para el I.O., que esta parte no es necesario que la revisen tanto. También están los isolates para web, tenemos las plataformas, y pues ya tenemos partes como tipos básicos que existen en Flutter, que pues esos son muchos de los que se usan por debajo en los widgets. También pueden ver que hay async callbacks, y aquí es donde se ocupa toda esta parte. Y podemos ver uno de los más conocidos, si han visto bastante de provider y manejo de estados, que puede ser Change Notifier. Entonces ustedes pueden entrar a ver el código aquí. Cabe destacar que Change Notifier no es una clase propia de Dart, sino que algo que incorporó Flutter en el framework. Entonces también pueden ver todo el código acá y cómo funciona por defecto. Y más allá de todo esto que está acá, que el Foundation, pues, diría que lo importante que también habría que ver es, por ejemplo, librerías como Material. Aquí pueden ver que está el código de todos los widgets. Podemos ver, por ejemplo, el de uno de los simples, que es el back button, y pueden ver cómo toda esta parte nos sirve para ver bien para qué sirve cada widget y cómo fue construido. Que esto también, yo siempre lo digo, que sirve de mucho
para cuando vos estás haciendo tus propios widgets y ver cómo lo implementaron los de Flutter para realmente tener una buena visión pues, de cómo implementar tus propios widgets. Bueno, ahí tienen Material. Y más allá pues hay folders como rendering, que lo que guardan son ya widgets un poquito más complejos, como el de image, que ya un poco más metido en tipos un poco más complejos. Estos usualmente son los widgets más pesados. También tienen, por ejemplo, como physics, que todo esto es para la simulación de gravedad, por ejemplo, de fricción, dice acá, que tiene el framework. Y tenemos de las carpetas, así como ya para ir finalizando, lo más importante, está la de widgets, que bueno, como conocemos, hay widgets que son neutros, que no pertenecen ni a Material propiamente, ni a Cupertino, que podemos encontrar en este paquete de widgets, que es donde usualmente los van a redirigir. Uno de los más usados y el que voy a usar de ejemplo va a ser Container, que no pertenece a ninguno de los dos. Y ahí pueden ver que se ocupan importaciones de painting, de rendering, y ya van a ver por qué. Básicamente este Container viene de Decorated Box, que Decorated Box es un Single Child Render Object Widget, que es donde pueden ver donde se empiezan a juntar, ¿verdad? Los render objects con los widgets precisamente. Entonces si ustedes vienen a esta parte, solo que se metan bastante en el framework, probablemente le van a entender mucho. Pero pues no es necesario realmente, porque nosotros usamos el API, ¿verdad? Que son los stateless widgets o stateful widgets. No usamos los render objects como tal. Entonces si nosotros bajamos por acá, ya pueden ver que está container, que es la clase, y claro, ya esa parte sí extiende de stateless widget. Y si nos metemos a stateless widget, vemos que extiende a widget. Y si nos metemos a widget, vemos que extiende de diagnosable tree, que ya es parte de foundation, pues. Y si nos seguimos metiendo así, vamos a llegar eventualmente a toda esta parte de ver cómo se relacionan todas estas partes con los render objects. Claro, esta parte no es como la que nosotros estamos llamados a utilizar, porque es lo que ocupa Flutter para ir creando widgets nuevos, no es precisamente como nosotros tenemos que programar con ellos. Entonces, básicamente eso era sobre el framework, un vistazo pequeño, pero más o menos para que ustedes vean cómo es que actúa por debajo. Y cómo ustedes pueden ver el código de otros widgets para ir mejorando los que ustedes ya tienen. Y básicamente saber cómo funcionan las cosas por dentro. Entonces con este video queríamos dar inicio ya a lo que va a ser en el canal, empezar a hablar un poquito más en concreto de Flutter como framework y cómo se puede utilizar a la hora de hacer apps, pues además de los UI Challenge que hemos hecho. Pero esto nos da un inicio para nuestro Flutter Path, donde tenemos como objetivo crear un app desde cero hasta publicarla en stores para que nos vayan acompañando en todo este proceso. Así que si les gustó el video, le pueden dar like, suscribirse y lo esperamos en la próxima.